muy bienvenidos. Nos encontramos acá con dos grandes mujeres de Dios que han experimentado la mano del Señor y su fidelidad. Estoy con Angelicet y Jessica, dos siervas de Dios, integrantes del Ministerio Fans de Cristo, que tienen algo poderoso que compartirnos, que va a edificar tu fe, te va a hacer creerle más al Señor y creer que Él sigue moviéndose, que Él sigue siendo fiel a día de hoy. Así que quiero empezar por vos, Ángel, que empieces a contarnos un poquito quién sos, de dónde venís y cuándo conociste al Señor. Bueno, gracias por mencionar bien mi nombre. Soy Angelicet, soy de Colombia y bueno, hace muchos años dejé mi país cuando tenía 17 años y aproximadamente mi historia comienza o yo empecé a tener un propósito en mi vida hace 4 años, que fue cuando tengo mi primer encuentro personal con el Señor. Esto fue terminando la pandemia y bueno, eso es un poco de cómo conocí yo del Señor y lo que quiero compartir el día de hoy. Amén. Y acá estamos con una gran amiga, ¿no? Sí. Con una persona fiel que te ha acompañado durante todo tu proceso, ¿no? ¿Cuántos años de amistad llevan? 18. Oh, muchísimos. Sí, 18 años. Y siempre han estado juntas. Sí, como lo has dicho, ha sido 18 años. Prácticamente desde que salí de mi casa hemos pasado juntas procesos muy difíciles y aventuras muy bonitas también en estos 18 años. Yo ahora lo puedo entender como el amor de Dios en mi vida por medio de la vida de Jessie. Sí. Como me ha bendecido por la fidelidad, el respaldo, el apoyo, la cobertura. Así que eso es Jessie para mi vida, Wow. una muestra de amor del Señor y de fidelidad. Amén. Muchas gracias. Porque claro, vos me contabas, Ángel, que has pasado muchos procesos, ¿no? Y Jessie ha estado ahí como esa herramienta acompañándote y dándote esa mano para que no caigas, ¿cierto? Sí. Y bueno, si querés contarnos un poquito de algunas de esas experiencias que has tenido, ataques que has tenido también y cómo has llegado a encontrarte hace 4 años con el Señor. Bueno. Yo no sabría identificar dónde empieza mi historia con Jessie, pero lo que yo sí puedo identificar o les puedo contar es a partir de... Nosotras hemos compartido muchos momentos juntas, desde... Empieza en Chile. Ella estaba viviendo en Chile y yo estaba en otro país. Y por medio de la amistad que teníamos previa, una vez contactamos y yo fui a vivir con ella cuando tenía 20, 21 años más o menos. Y ahí empezó nuestra amistad y como todo en la vida, ¿no? Nuestros momentos altibajos, los buenos y los malos. Tengo que decir que la mayoría son buenos, pero como todos en la vida tenemos una historia, unas cargas, unas heridas del pasado. Y se destaparon hace 4 años, ya estando acá en España, seguimos viviendo juntas y yo pasé por un proceso muy fuerte donde me empezaba a cuestionar el sentido que tenía el vivir, ¿no? Yo siempre me preguntaba, sabía que existía Dios, sabía que había algo más allá, pero yo no tenía una relación personal con Él. Y entonces siempre me preguntaba cuál es el propósito de mi vida, tenía esa gran inquietud. Y eso no me dejaba estar en paz, era un vacío, era una inquietud que siempre había tenido. Y todo pasa de la manera perfecta que el Señor obra en nuestras vidas. Que en ese momento no lo entendía, pero que hoy, ya sabiendo quién es Jesús, teniendo una relación con Él, puedo entender el proceso por el cual muchas personas tenemos que pasar. Y en mi caso fue tocando fondo. En el momento más oscuro de mi vida, en el momento más doloroso, en el momento más difícil, el Señor usa la vida de Jessie para que yo me pueda encontrar con Él. Yo estaba pasando por muchas preguntas personales, ¿no? Yo decía, Señor, la vida es así, este es el sentido que tiene la vida, porque a mí no me parece, o sea, yo no le encuentro un propósito. Entonces yo había pasado por muchos procesos dolorosos a nivel familiar, me encontraba sola, me encontraba con vacíos, estaba un poco perdida
Y a eso le estaba sumando que estaba pasando por una ruptura amorosa. Entonces yo me encontraba un poco perdida y me parecía, era el momento más álgido de mi vida, porque la manera en cómo había vivido, yo la encontraba que era muy difícil, muy dolorosa y no tenía las herramientas. Entonces yo me sumé en un dolor muy grande, en una frustración, no tenía ganas de luchar y caí en depresión. Empecé con una depresión muy fuerte, donde ya no quería continuar viviendo, porque no le encontraba el sentido a la vida, porque como les he mencionado antes, era el cúmulo de la mochila explotó. ¿Qué episodios, Angie, crees que te han llevado a esa depresión? Bueno, yo creo que como a todas las personas, todo el mundo tiene una historia y un pasado. Entonces, yo creo que ahora lo entiendo, ¿no? Ahora yo no me veo desde el papel de víctima, pero en ese momento sentía mucho abandono, sentía soledad. Como mencioné al principio, yo me fui con 17 años de mi casa y siendo una niña porque nunca había salido de casa, siempre había estado muy cobijada, muy protegida, no salía, ni siquiera tenía amistades, yo no salía de casa, no tenía experiencia social, entonces yo me fui. Te encontraste con el mundo. Me encontré con el mundo, empecé a trabajar, a estudiar, a ver que el mundo era difícil, que teníamos que encontrarnos con la realidad cuando crecemos, ¿no? Entonces, yo en ese proceso de irme de casa, de empezar a salir de mi país, de no tener el respaldo de mis papás, de nadie, pues empiezas a ser fuerte obligado, pero vas con un vacío y con dolor. Y en ese camino yo sentía abandono. Sentía que no tenía por qué estar atravesando ciertas circunstancias cuando tendría que estarme preparando, porque ese era mi sueño, ¿no? Tenía muy buenos puntajes escolares y yo dije, bueno, yo tendría que estar estudiando, mi gran sueño era ser doctora, entonces yo quería en mi corazón otras cosas, pero la vida me llevó por otro camino donde yo era fuerte, donde yo estaba subsistiendo, pero no lo encontraba justo, no me sentía bien. Te fuiste encontrando con golpes. Exacto. De la vida, ¿no? Que te iban trayendo frustración y dolor. Eso sentía. Estaba frustrada y me ponía una máscara, porque tenía dolor, pero no lo hablaba, no lo comentaba, incluso ya vivía con Jessica. Ya vivíamos juntas y lo único que hacía era llevar el día a día, pero en el corazón hay heridas que tú no cuentas o que muchas veces no las entiendes. Angie, te hago una pregunta yendo un poquito más atrás, ¿no? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Naciste en familia cristiana, católica? Porque, bueno, ustedes son colombianas, yo soy argentina. Y son países en donde, bueno, parece que hay mucha fe, ¿cierto? Sí. Y que toda la gente es cristiana, pero en realidad hay mucha religiosidad. Eso. ¿Y en qué casa naciste? ¿Naciste en una casa de fe cristiana, católica? ¿Cómo fue un poco tu infancia y tu fe en ese tiempo? Bueno, como lo has dicho, nosotros en Centro y Suramérica somos muy religiosos. Allí yo creo que la religión predominante es el catolicismo, seguido por el cristianismo, creo. Entonces, en mi casa y en mi familia son católicos. Yo crecí con tendencias católicas, con personas que hacen el rosario, el tema del bautizo, primera comunión, confirmación. Yo lo hice, pero también de manera puntual fueron las únicas veces que visité una iglesia católica, porque sí es verdad que en mi familia y en mi casa mis padres son católicos, mas no son practicantes. Claro. Entonces, por religión llevamos costumbres, ¿no? Yo fui bautizada, hice la confirmación y la primera comunión, pero también creo que fueron las únicas veces que visité una iglesia. Y en todas esas experiencias de confirmación, de bautizo, ¿nunca has tenido un encuentro con el Espíritu Santo o sí? No, porque yo no lo conocía, yo no entendía, sabía, ¿no? La existencia de Dios. Hay Dios porque me lo crecí, ¿no? Crecimos culturalmente, nos enseñan, ¿no? De que hay alguien que se llama Dios, que está Jesús, y tienes el nombre y el conocimiento básico, muy general. Entonces yo nunca tuve una experiencia, sabía que había Dios y a veces rezaba en un momento de necesidad, iba y rezaba una oración repetida. Y eso para mí era toda mi relación con él, pero no lo conocía. Claro. No había un vínculo, no entendía tampoco por qué lo hacía, era más por cultura. Cultural, claro. Exacto.
Pero no había una relación personal genuina con el Señor. No, la relación o entender de verdad quién era Dios y todo empezó hace 4 años, Wow. en realidad. Viví toda mi vida sin él. Wow. Aunque sabía que existía, esto sí lo tenemos claro en mi familia, o sea, siempre me lo enseñaron, pero no había una relación, yo no entendía por qué hacía las cosas, sabía que había un Dios, pero Claro. hasta ahí. ¿Y cómo fue tu infancia, Ange? Porque recuerdo que me has contado un testimonio poderoso de querer quitarte la vida de niña, Sí. ¿no? Si te trasladaras a esos años, ¿qué sentimiento tenías? Y si puedes contarnos de qué manera habías querido quitarte la vida. De pronto, en muchas ocasiones, cuando yo pasaba por algo en mi casa, doloroso, ¿no? De pronto, para no exponer mucho, no voy a entrar en detalles de qué situaciones, pero bueno, dentro de mi casa de pronto habían situaciones de maltrato o algo de violencia o situaciones que eran dolorosas y tú como niño no sabes cómo reaccionar. Entonces, en un episodio que hubo en mi casa, yo sentí mucho desespero, sentía dolor, sentía frustración y bueno, todos los sentimientos y las emociones. Tendría yo 7, 8 años aproximadamente y debido a ese dolor que yo sentía en ese momento, lo hice un par de veces, pero lo primero que yo desde pequeña tenía ese sentimiento, ¿no? de dolor y de tristeza y de no querer vivir. Entonces yo tuve una reacción que ahora que crezco me doy cuenta de que no era normal. Una niña con 8 años en un momento de dolor, lo primero que yo hago es refugiarme en cómo me quito la vida, cómo lo puedo hacer. Entonces mi padre tenía veneno para animales, para cucarachas y todo, y yo sabía dónde estaba. Y yo en el momento, con toda la emoción y con todo el dolor de lo que yo estaba presenciando, yo fui y me tomé una botella entera de veneno. Wow. Entonces a mí la reacción en ese momento fue vómito. Después de que terminó yo con el tarro de veneno, estaba ahí yo con el lagrimón abajo y la botella ahí, termino, pongo la botella y voy corriendo al baño porque mi cuerpo no lo rechazó y vomité. Pero yo dije, bueno, aquí está. Y entre esas emociones, alguna vez en otro episodio más adelante volví a repetir lo mismo. Pero tenía ese sentimiento y ese ataque desde pequeña, ¿no? De quererme morir porque sentía mucho dolor. Sí. Como el espíritu de muerte, ¿no? Que trae suicidio, que trae esa sensación de querer quitarse la vida, viene a atacar mucho a los niños. Claro. Porque por este tema de que todavía no sabes gestionar las emociones, ¿no? Y cuando te toca pasar por situaciones feas, dolorosas, al no saber gestionártelo, el enemigo viene con pensamientos de muerte, de suicidio y ataca mucho a los niños. Y hoy vemos tasas de suicidio súper altas. Sí. Tristemente. En niños y en adolescentes, Sí. e incluso personas mayores también la tasa de suicidio es alta. Y que de pronto muchas veces yo creo que es la primera vez que, es la primera vez que lo cuento en público y además de ustedes dos que son mis amigas, son personas cercanas, esta historia no la conocen muchas personas, casi nadie. Creo recordar que son contadas las personas que conocen eso, entonces es que es muy común, pero tú no lo cuentas. No lo cuentas y yo estoy contándolo hoy porque hay un propósito en esto, porque sé que también hay muchas personas que lo han vivido y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es honrar al Señor, de cómo cambia nuestras vidas, testificar de los milagros también que hace y que todos también puedan encontrar, ¿no? Empatizar de que han pasado por situaciones como esta y yo estoy segura que no soy la única y yo quiero que con esta historia la gente pueda darse cuenta de qué herramientas usar, de cómo ataca el enemigo, de qué podemos hacer si somos padres o nosotros mismos nos encontramos en esta situación, el poder entender qué está pasando con nuestras vidas. Entonces es el propósito de contarlo. Totalmente, claro. Y yo puedo ver cómo el amor del Señor te ha protegido desde niña, porque esta ha sido una de muchas otras veces y muchos otros ataques que has tenido. Uno de tantos, estos fue como los 2 primeros ataques que yo tuve así. El primero así de muerte fue a los 7, 8 años. Sí. ¿Y qué pasó después de esa edad? Bueno, creciste, fuiste adolescente.
Cuando voy en el trayecto de dejar de ser niño a ser adolescente, me voy de casa. Claro. Me voy de casa, me enfrento con la vida, empiezo a trabajar, a estudiar, de pronto con las condiciones que no hubiera elegido, pero con las que me tocó, fui haciéndome un camino. Y bueno, empecé a viajar por Sudamérica entero, viví en varios países, tratando de compensar un poco mis sueños con la vida, pues con ganarme la vida, ¿no? Amo viajar, amo disfrutar de los países, de la cultura, y empecé a viajar, pero también en cada país donde llegaba me ponía a trabajar. Claro. Y bueno, en ese paso de adolescente fui madurando, pero con vacíos en el corazón, con las cargas iba llenando la mochila con piedras. Y ahí fue cuando yo creo que nuestra amistad se afianza más, que es en Chile, y hace aproximadamente 6 años nuestra situación en Chile cambia y hemos decidido venir a España. ¿Y qué pasó ahí en Chile? ¿Con quién te encontraste? ¿Te enamoraste? En Chile yo tuve mi primera relación amorosa, mi primera relación de noviazgo como formal, ¿no? Y esto fue directamente el primer año que yo llegué. Yo llegué y pues como había estado enfocada cuando estuve en Colombia estuve en mi casa muy protegida y luego me enfoqué mucho en trabajar. Cuando llegué a Chile repetí la historia. Mi proceso era laboral. Yo llegué a casa de Jessie me recibió y tuve mi primera experiencia formal de noviazgo y también me fue, o sea, no fue una buena experiencia. Fue una relación de 4 años y fue muy tóxica, pero fue como mi escuela. Ahí empecé a aprender, ¿no? Fue una relación de violencia, de maltrato psicológico. Y fue una relación muy difícil, pero como yo no tenía unas herramientas correctas, pues también lo gestioné mal y sufrí muchísimo y se lo hice pasar mal a Jessie también, o sea, sufrimos juntas, pero empezó mi escuela a darme cuenta de que algo no iba bien. Claro. Entonces, bueno, en Chile me pasó eso, mi primera decepción amorosa, mi primera ruptura, mi primera relación tóxica donde nos hicimos mucho daño, yo creo que todos, tanto Jessie que me veía pasando por esto, como con la persona que yo estuve en ese momento. Y bueno, fue ahí donde yo me empecé a cuestionar por qué tanto dolor. Porque sí, yo me encargaba, según yo, de elegir bien, ¿no? No tenía prisas, había madurado, yo creo que antes de tiempo, y mi enfoque era cumplir mis sueños. Y mis sueños era tener una estabilidad laboral, tener un crecimiento profesional y también cuidar mi corazón. Quería cuidar mi corazón y con la tendencia católica que tenía, sí había querido elegir un solo hombre con el cual casarme y formar la familia feliz que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces yo me había demorado mucho en tener pareja y había tratado de elegir bien a alguien para mi vida. Y el primero que tratas como de elegir te pasa todo. Exacto, entonces cuando yo digo, bueno, aquí vamos a formalizar esta relación, aquí puede funcionar, pues yo me encontré con relaciones de maltrato, de cosas muy dolorosas. Y esta elección del hombre simplemente la tenías por una cuestión cultural, pero tú no era que leías la palabra o que simplemente porque venía de consejo de mamá, de papá, de la cultura católica. Exacto, mi papá siempre me había dicho, bueno, típico, ¿no? Tú te vas a un altar de blanco y blanco es pureza. Claro. Entonces tú te vas a casar virgen y vas a llegar al matrimonio y te vas a quedar con tu esposo para toda la vida. Entonces yo creía en eso, me parecía bonito. Y después en el camino, en la vida, me di cuenta de que la vida no era así como tan organizada como me lo decían. El color de rosa, ¿no? No era así. Entonces yo decía, bueno, yo tanto cuidarme, tanto prepararme, tanto trabajo duro, guardar mi corazón y mi cuerpo, pero es que yo no veo a nadie que se lo merezca. Yo no veo que un hombre valga la pena, porque un hombre no me va a llegar en esta misma condición. Entonces ya empezaba yo a ver que la vida no era color de rosas. Sin embargo, bueno, me tardé mucho y empecé con Lo has intentado, pero bueno, el primer acercamiento no fue bien. No funcionó. Al contrario.
sino al contrario, fue una muy mala experiencia, entonces le sumé otro dolor a mi mochila, ¿no? Ya venía con un hogar de pronto desestructurado, venía con ciertos dolores y ciertos vacíos, heridas de pequeña, le sumaba la soledad en el camino y luego trato de refugiarme en un hogar y no funciona, entonces otro dolor para la vida. Yo dije, no más, aquí las cosas no van bien. Y Jessy acompañándote en esa Ahí etapa, está. ¿no? ¿Cómo lo vivías vos, Jessy, desde ese lado de la amistad, ¿no? Las situaciones que ella estaba viviendo. Claro, siempre era con lo que decía ella, ¿no? Todas las cosas que iban pasando iban sumando hasta que ya llegó al punto donde lo que ella dijo, que cayó en depresión por todo lo que había vivido desde la niñez, todo lo que había pasado. Y fue algo duro, porque es una persona que tú quieres, que quieres verla bien. Hallar tú verla y que no tenga sentido nada, no, que cada día para ella sea el mismo, que no quiera saber de absolutamente nada, ¿ya? Que no quiera salir, que no quiera trabajar, que no quiera un teléfono, que está refugiada solamente en ella, no quería absolutamente nada. Entonces es duro ver a una persona así, Claro. que lo único que quiere es morirse y nada más. Es Wow. muy, muy duro. Y como no teníamos temor de Dios en ese entonces, pues no teníamos como a qué aferrarnos, ¿no? Solamente era ayuda profesional y esa ayuda profesional no le servía. Yo decía, a ver si de pronto con esto se para, se levanta, pero que va, dejaba la ayuda profesional y seguía en la misma, cada vez en la misma, en la misma. Y tú yo le ya, hablabas, le decías que Claro. salga de esta situación. no quería salir de la habitación, quería estar solamente allí encerrada y que pasaran las horas y ya está. Un día llega y me dice que ella se va a ir, pero llorando mal, súper mal, y me dijo que ella se iba. Y yo le dije, ¿cómo así que se iba? Ella me dijo que sí, que se iba porque no era justo conmigo de que yo estuviera sufriendo por culpa de ella o que ella no pudiera llorar y desahogarse por no hacerme daño a mí. Claro. Y yo le dije que yo no le iba a dejar ir así como estaba, que eso lo íbamos a pasar las dos juntas, que yo no iba a tener vida si ella se iba y yo no sabía dónde estaba ni cómo estaba, porque sé que no estaba nada bien. Porque la relación que ustedes tienen y también tenían en ese momento era como de hermanas, ¿cierto? Más que una Sí, hermana. sí. La palabra de Dios dice que un amigo es más que un hermano, ¿no? Y cómo yo puedo ver realmente cómo eso se ha tornado una realidad en su vida, en su relación. Sí, así es. Y esa fidelidad que Dios puso, ese amor de más que una hermana en tu corazón, para permanecer a pesar de las situaciones particulares que yo estaba viviendo. Sí. Y tú le decías, pero salí de esta relación tóxica, que te hace daño, intentabas hablarle y no entraba en razón. No, yo en cuanto a eso de la relación, yo nunca me metí. Veía cómo sufría, cómo lloraba y eso. Pero debido a esto, yo decidí irme de Chile. Y quise empezar una nueva vida acá. Y a los 3 meses llegó ella. Entonces esa relación y eso ya se acabó, se cortó por la distancia. Y empezó a sanar su corazón un poco en cuanto a esa relación. Bien. Y yo recuerdo que me han contado un episodio de que ella estaba muy mal, que no quería comer. Se saca ya en Sí, sí. España. Ah, Cuando ella ya cae en esa depresión que no quiere absolutamente nada, estábamos ya aquí en España. de nuevo. Sí. Vivíamos en una habitación y claro, es una habitación que no hay privacidad, solamente estamos nosotras dos y ella no tiene privacidad y yo tampoco. Entonces, claro, ella estar mal, no poderse desahogar por verme a mí allí, pues no lo podía hacer. Entonces reprimía todas estas cosas por dentro, por eso era que ella se quería ir. Y pues yo a no dejarla ir, ¿no? Porque como estaba mal, yo le decía, el día que usted se quiera ir, que sea, que esté bien, yo ahí ya no voy a decir absolutamente nada, y obviamente pues yo lloraba también en verla en esa situación, al ver que como te decía, la ayuda que ella recibía pues no era efectivo, no le ayudaba, pues me preocupaba muchísimo. Ella me decía que yo era la que cocinaba, entonces yo hacía la comida, le llevaba un plato de comida y me decía que no, que me preocupara solamente por mí, que la dejara ella y morirse, que ella no quería absolutamente nada.
pues obviamente yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces yo cocinaba y llegaba y sin decirle nada le dejaba un plato Con un de palito. comida. Estiraba la comida. Le dejaba un plato de comida y sin mirarla y salía y me iba, o sea, me iba yo qué sé, a la calle a respirar un rato, a que ella tuviera su tiempo, mantenía con la habitación a oscuras, porque como te repito, no quería sin números y no quería absolutamente nada más. Yo llegaba a la habitación después de horas de dejarle su espacio y yo ya veía que en el plato que le había dejado ya no había comida, o sea, al menos come. Al menos come, gracias, porque al menos come, ¿no? Entonces yo veía que ella decía, no, en algún momento yo iba a llegar y esta mujer se ha quitado la vida o algo. Era horrible salir a trabajar y irme con esa zozobra de llegar o no estaba, o llegar y saber que ella estaba acostada, arropada hasta la cabeza y que no me quería ni hablar ni nada. Entonces era maluco porque yo también estaba en esa habitación. Claro. Como pude, un día salimos a la casa de una amiga y nos quedamos allá como para que se distrayera. Lo hizo por mí más que por ella. Y eso eran como las 5 de la mañana cuando yo vi que ella se paró. Y yo no podía dormir tranquila porque yo mantenía pendiente de ella y de pronto le da por hacer algo, porque estaba mal, no era ella. La suicida. Sí, no era ella, estaba mal. Y entonces yo siento que ella se está alistando, se está vistiendo a las 5 de la mañana, en pleno invierno. Y llego yo y le digo, ¿para dónde va? Entonces ella llorando, dijo, me voy, que se iba a ir a matar. Pues yo la cogí de un brazo y la senté y hablé con ella, nos pusimos a llorar y entendí un poco. Y yo dije, no hay de otra, hay que buscar de Dios. Sabía que Dios existía y yo, hay que buscar de Dios. Habían intentado de otras maneras. Sí, de muchas maneras. Un Y- paréntesis. Sí. A esto es que nos estamos saltando una parte para que se entienda Vale. qué está pasando. Yo pasé esta mala experiencia en Chile y durante esos 4 años de mi relación Jessica sufrió muchísimo en su fidelidad y su amistad de quererme apoyar. Ella sufrió conmigo noches sin dormir, noches de verme mal, de que yo me iba, del desespero. Porque tú estabas sufriendo violencia, engaños, Claro, a mí maltratos. a mí esta persona me había engañado. Al mismo tiempo que tenía una relación conmigo, tenía otra relación y bueno, para mí había sido muy doloroso porque yo tenía prácticamente un anillo de boda en la mano. A mí me había propuesto matrimonio y entonces enterarme de la manera como lo había hecho, bueno, era infidelidad múltiples veces, era el maltrato que estaba viviendo y para mí, al no saber gestionar esto, yo pasaba mucho dolor y bueno, era también una persona muy impulsiva, donde tenía muchísimo dolor, donde me hacía mucho daño, donde le hacía daño a esta persona porque yo quería que se disculpara más, no quería terminar la relación. Todo esto, en esas idas y venidas, está Jessica en la casa conmigo, viendo esto, aguantando también de pronto que el tipo llegara borracho a la casa, un día a destruir todos los muebles, a amenazarnos con un cuchillo, o sea, cosas muy fuertes, donde yo decía, no es justo. Yo a ella la empecé a querer ya no como una amiga, sino como una hermana, y junto con mis padres ha sido una persona que se ha ganado mi corazón a un nivel de que yo por consideración, yo dije, yo no quiero que ella vuelva a pasar por esto. Entonces ahí tomamos la decisión, mi única manera fue cambiar de país y venirnos aquí y para cortar con esa relación porque yo en mis fuerzas no podía. Cuando yo llego aquí, tiempo después, al año más o menos, yo estoy un poco más sana y decido tener otra relación amorosa con un chico de aquí, de la isla. Y se repite el patrón, porque no sabes elegir, porque no sabes hacer las cosas bien y porque estás... Porque lo hace uno sin Dios. Porque está, exacto, yo creo que esa es la base. Entonces, al repetir un patrón, repito una relación que es tóxica, incluso se vuelve peor que la anterior. Wow. Porque ya en esta relación yo recibía, aparte de la infidelidad, que fue por ahí donde empezaron los problemas, yo recibía golpes. O sea, yo iba a reclamar y me devolvía un golpe en la cara o lo que sea. Entonces, y yo no poder porque tenía dependencia emocional, una dependencia de estas heridas que vienen de atrás, ¿no? Entonces, claro, yo ya digo, aquí yo no le cuento más a Jessie.
Yo esto ahora lo paso sola porque ella ya lleva muchos años y no es justo. Yo no la quiero hacer sufrir, no quiero que ella cargue con mis cosas. Entonces me empecé a tragar todo. Yo no tenía una amiga a quien contarle, yo a mi madre no la quería preocupar, mi familia nunca lo supo, no tenía con quién hablarlo y mi relación la llevaba y la violencia en silencio. Entonces, claro, ahí se sumaba, yo decía, pero ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué he hecho tan malo? ¿A quién maté porque estoy pasando tanto dolor? Y encima yo no tengo la capacidad de dejarlo y de empezar mi vida de otra manera. Yo en este momento me siento muy perdida, muy débil, muy frustrada, sin fuerzas, estaba hundida. Entonces para mí esa segunda relación de maltrato, después de salir de mi casa con dolor, encontrar una relación con más dolor y maltrato y lo intento otra vez y me encuentro lo mismo. Entonces a mí ya como que se me fue todo, o sea, todo el esfuerzo, las ganas, yo lo perdí todo en ese momento, sumándole que todo esto fue en la pandemia. Esa segunda relación yo la estaba terminando a finales de la pandemia, donde también el mundo estaba muy colapsado, donde también había desesperanza, donde había una preocupación colectiva, donde tu mente se enferma por X o Y razón, o sea, había una situación externa, yo tenía mi situación personal y todo eso se sumó a yo ver un panorama muy oscuro. Lejos de tu casa. Exacto, lejos de mi casa, de mi familia, sin apoyo. Lejos de la condición profesional que esperabas. Exacto, o sea, te encuentras en un país nuevo, con una cultura diferente, con unos retos diferentes, con pocas herramientas, porque ya venía un poco vulnerable. Entonces, sin trabajo, sin nada, o sea, no tenía nada. Yo decía, ¿a qué me aferro? O sea, ¿de dónde me puedo agarrar para continuar? Y yo no encontraba de dónde agarrarme. Yo no tenía al Señor, o sea, yo no tenía una creencia, nada. O sea, es increíble ver cómo, si miramos un poco atrás la historia, y también desde Génesis, la palabra de Dios muestra que hay una enemistad muy clara entre Satanás y la mujer, ¿no? Sobre lo que portamos las mujeres. Y puedo ver a través de la violencia, del machismo y muchas otras cosas, cómo Satanás ha querido destruir a la mujer permanentemente, y con el tema de la violencia de género, ¿no? Cómo viene a destruir no solo su cuerpo, su corazón, su alma, su mente, y a atarnos, ¿cierto? Porque cuando una mujer está pasando por violencia, es como, realmente está como tan oprimida mentalmente, que no hay capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo también personalmente soy la hija de alguien que vivió violencia de género y yo lo viví como hija. Y no había manera de hacer entrar en razón a mi madre de que esa relación le estaba haciendo daño, de que ella no se quería, de que ella tenía que buscar un futuro mejor, de que tenía que salir. No había manera, o sea, ni psicólogos, ni hablando, ni llorando, ni las propias hijas. Era como que estaba completamente cegada, ¿no? Y veo como esa ceguera, esa venda que pone el enemigo para destruir a la mujer. Y cómo lo veo en esto que contás, claro, en tu vida. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Nosotras, al no tener la identidad de hijas de Dios, al no saber de verdad que hemos sido apartadas, porque yo ahora entiendo que el Señor desde muy pequeña estaba guardando mi vida y me estaba cubriendo para el propósito que hoy entiendo que tengo. Yo no sabía, no tenía las herramientas, había visto violencia de género en mi casa y por eso para mí era normal permitir esto. Claro. Y mientras tanto el enemigo aprovecha, ¿no? Para atacar tu vida y para destruirte, quitarte esa identidad y quitarte ese valor. Y yo vivía en eso, en una falta de amor propio enorme. Si yo no me podía ni ver al espejo, yo era mi peor enemiga. Yo me odiaba, yo me miraba al espejo y me encontraba horrible, me encontraba sin valor. Wow. No me gustaba nunca, o sea, eso de arreglarme, gastarme horas preparándome para vestirme, para arreglarme, no, yo no me quería. Yo lo único que cuando pasaba algún momento era yo misma, no me lo decía nadie más, sino yo misma me atacaba. Eres tonta, eres estúpida, no vales, no eres capaz, te dejas hacer esto, pero lo sabes y lo permites. Entonces yo decía, ¿cómo es posible yo, teniendo el conocimiento, no tener la capacidad para no permitirlo?
Wow. Y no vales. Y yo era mi peor enemiga. Y la manera en cómo me trataba yo hasta hace 4 años atrás es que ni mi peor enemigo en mi vida Wow. me ha hecho lo que yo misma me hacía. Entonces, Tremendo. esa falta de identidad, esa falta de amor propio, Sí. de autoestima, de tantas cosas. Sí. Ahí es, Totalmente. exacto. Entonces, ahí es cuando entra esta historia, ¿no? Ahí termino yo mi segunda relación y ha sido por una denuncia que le pusieron al chico porque no había un maltrato en la calle y hay una orden de alejamiento y se acaba la relación por una orden de alejamiento que puso la policía porque yo no había sido capaz. Entonces ya la situación me obligó a terminar esta relación y esto fue para diciembre del 2020. Como que Dios levantó una persona para ayudarte a salir. Menos mal. Porque qué lástima, y yo espero que no todo el mundo, y que para eso son estos testimonios, que no todo el mundo espere a estar sumido en el pozo más profundo del dolor para conocer a Dios. Porque yo encontré al Señor y lo conocí por dolor. Y qué bonito poder de pronto tener unas bases cristianas en el hogar o de pronto uno encontrarse con el Señor por amor. Sí. Y no por dolor. Y yo, esa fue la manera en que el Señor usó la vida de esta persona, o me dejó, permitió situaciones en mi vida que yo me golpeara hasta tal punto de que el dolor me llevara a estar perdida y no encontrar otra salida sino buscarle a Él. Y ahí fue cuando empieza esta historia de que yo estaba sumida en un dolor y en una depresión profunda, que ya lo único que yo buscaba era maneras de quitarme la vida. Estaba ya, me dejé morir en esa habitación. Yo ya no quería saber nada y no quería involucrarla en tanto dolor. Otra vez en otra relación dolorosa, yo dije no es justo para ella, pero llegó al punto que yo no podía ni llorar en la habitación. Entonces yo también quiero llorar y yo le decía yo quiero llorar, quiero desahogarme, quiero sentir mi dolor y no tengo para dónde irme, no tengo más. Entonces o me dejas, pero yo ya había en el punto que, claro, ella me intentaba alimentar, me intentaba animar y no había manera, entonces yo dije, yo me voy a ir a morir sola a no sé a dónde. Me acuerdo que me contaron que le ponías cartelitos, le pegabas cartelitos. Sí. Miren esta amistad, qué lindo, gloria a Dios. Que le ponías cartelitos de ánimo, ¿no? Sí. Para animarla, levantarla. Sí, entre eso le coloqueaba unos que decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y coloqué muchas hojas en la pared para que ella pues lo viera, ¿no? Pero en el momento creo que no le ayudaba tampoco. En el momento, claro, cuando tú tienes un dolor o un momento así, como que no ves, no oyes, no entiendes, no razonas. Y yo, lo único que sentía cuando entraba a la habitación y veía los carteles de ánimo era, uy, pobrecita. Como lástima. Qué lástima de todo lo que está haciendo, pero a mí es que esto no me importa ni me anima. Todo lo puedo en Cristo, qué fortaleza tengo yo. Que Cristo, porque no conocíamos. O sea, Sí. para mí nada de eso importaba. Yo lo único que sentía era empatía por el dolor de ella y yo no me quitaba la vida por ella y por mi madre. Claro. Porque yo sentía que eran a las únicas personas en el mundo que yo les importaba. Y yo decía, ¿cómo gestiono esto para que a mi madre no le afecte encontrarme muerta? Porque yo a ella la preparo y le explico que necesito descansar porque estoy sufriendo en esta vida. Pero ¿cómo hago para que mi madre? Y eso fue lo único que me retenía a no hacer un intento más contundente. Y me acuerdo que también me has contado que no festejabas tus cumpleaños, ¿no? Por eso mismo. No le gustaba. Ay, esta pobre Yo- niña, cómo ha sufrido. Pero con conmigo. aquí, yo siempre llegaba y planeaba todo antes. Voy a hacer la reserva aquí, que sea así, con los globos así, llamaba y hacía la reserva. Y se llegaba el día. Toca cancelar todo. No. Sí, todo porque y no me vaya a hacer nada, que yo no quiero ni que me invite a nadie, ni que una torta, no quiero nada. Es un día Esto es normal. un día normal. Y así, Pero en realidad en el fondo había dolor. Era puro dolor. Esto era una reacción al dolor. Yo no tengo mi mamá, no tengo mi papá, no tengo mi familia. Nadie sabe que estoy cumpliendo años. No, era dolor. claro, no pensaba en nada, no pensaba en mí, que yo la quería y quería hacer de ese día algo especial. Claro. Pero entonces llamaba yo ya a los demás, no, ya no se puede, o yo qué sé, inventarme algo, no Sí. decirles que por cómo estaba ella ni nada, sino que no se pudo, tal cosa. Entonces me tocaba traer todo de afuera, a traérselo a la habitación, por decirlo así. Claro. Y al final sí lo disfrutaba, ya cuando estaba en la habitación y veía los regalos, lo disfrutaba un poco y decía,
¿Qué decía? Cada año decía lo mismo. Ay, no, qué rico cumplir años. El otro año no me voy a portar Claro. así. El otro año lo voy a disfrutar. Llegaba el otro año y estaba yo así. Pero me habías contado que en muchas ocasiones antes como que la gente, incluso en casa, el núcleo familiar, se olvidaba de tu Ah, cumpleaños. sí, sí, sí. Yo siempre anhelaba que mi padre me llamara el día de mi cumpleaños. Y yo estaba segura que no se acordaba, ni mis hermanos. La Y eso única provocó dolor. Claro, me dolía mucho porque, claro, para mí sí era importante, ¿no? Y como todo el mundo, yo no sé, la mayoría de las personas quieren celebrar porque es el día de tu nacimiento, es un año más que estás vivo. Y como yo no encontraba eso en mi familia, tal vez por mi manera de ser también, porque he sido muy esquiva y mi manera de protegerme siempre ha sido huir, alejarme. Entonces sí es verdad que yo he sido muy alejada, de mi parte no ha habido como ese vínculo ni ese cuidado por los demás. Entonces yo no sé qué estaba esperando. La Que mamá se sí se acordaba. Mi madre sí, mi madre siempre se Bien. acordaba. Las madres siempre, Sí. nunca lo olvidan. Y mi mamá, bueno, ese es otro tema y... Fue bueno. como un método de defensa esto de alejarte, ¿no? Exacto, exacto. Entonces por eso nunca celebré mis cumpleaños antes, por eso para mí era una fecha donde yo estaba amargada. Y volvemos a lo mismo. Ay, cómo se la ha hecho pasar. Y bueno, todo esto ha cambiado. Bueno, y entonces contamos cómo pudo salir Sí. de la Gloria a Dios, porque el Sí. Señor transforma las vidas. Es lo que dice ella, ¿no? A veces tenemos que tocar fondo para buscar de Dios. Entonces ya al ver que la ayuda profesional no le sirvió a ella y que ella seguía igual en esa habitación encerrada, oscura, sin ganas de vivir, sin ganas de nada, yo me acordé que una vez íbamos por la calle y unos chicos nos pasaron un papelito de una iglesia. Entonces yo me fui para esa iglesia. Yo obviamente no le iba a decir a ella vamos, o te dije vamos. Al principio me decías, pero yo no quería. Claro, ella no quería nada, pero yo me fui sola para la iglesia y me fui llorando. Y le conté la historia al pastor llorando. Y yo le decía que ella tenía una amiga que estaba pasando, le conté todo por lo que estaba pasando y cómo estaba. Y el pastor me dijo, no llores, ella en 3 días va a venir. Ay, me agarra piel de gallina, Sí. el Espíritu Santo me toca. Él me dijo que ella en 3 días iba a ir. Wow. Y yo dije, yo me alegré en el momento, pero después me pensé, pero ella qué va a venir, ¿cómo está? Imposible. Y yo llegué y le conté a ella que yo había ido a la iglesia y toda contenta, pero no le dije que en 3 días iba a ir. Y le dije a ella que me acompañara y ella me acompañó más que todo como por pesar de mí, ¿verdad? Como porque sí, que pesar y está haciendo algo, pues vamos, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue donde Angie a los 3 días fue conmigo a la iglesia. A los 3 días se cumplió lo que el pastor Sí. le profetizó. Fuimos a la iglesia. Es que antes de eso había hecho muchos intentos de animarme. Vámonos de viaje. Y yo no. Vamos a hacer esto. Ella buscó 1000 maneras de cómo me conocía para que yo estuviera bien. Y me había dicho, vamos a la iglesia, vamos a psicólogos, vamos a médicos. Y yo dije, bueno, ya por quitármela de encima. Porque pobrecita. Y ya de verdad que es que me tiene cansada. Y ahí fue cuando llegó ese día, ¿no? Vamos a la iglesia. Y yo, ese día tenía un poquito más de ánimo como para levantarme y salir de la casa. Entonces era un gran esfuerzo para mí, pero ya estaba cansada de todo lo que ella había hecho, de verla con los papelitos, de verla, me daba lástima. O sea, yo veía que ella lo intentaba y le veía la cara y me daba lástima y no quería tener esa actitud, pero no podía. O sea, yo no sabía hacer Sí. otra cosa y decía, pero es que tampoco es justo que yo no me pueda desahogar por verla bien a ella. Claro. Entonces era una pelea ahí y llega ese día, me dice vamos y yo, está bien, vamos, pero el Señor lo tenía todo organizado. Esa era como la manera que Amén. dice, ya no más, vamos a levantarnos, que te va a enseñar para qué estás hecha. Y gracias a esto, gracias a todo lo que ya pasó, fue que yo vine a conocer del Señor. Wow. Y creo que ella también, desde ahí empezamos a tener temor de Dios, empezamos a conocer toda su grandeza, a conocerlo a Él, Wow. gracias a todo eso. A ese día que Desde ahí empezamos a creer en que había un Dios que todo lo podía, ¿no? ¿Y ese día llegaste a la iglesia? Pues llegas sin saber nada. Yo iba por cumplir y no a Dios sino a ella. Sí.
Y entonces llegas y no entiendes y tienes muchas dudas. Yo no sabía ni siquiera quién era el Espíritu Santo. Yo no entendía la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, llegas ciego y no entiendes. Y en ese momento yo no tengo que hacer nada, el Señor lo hace. Yo llegué por escuchar. Pero entonces empecé a sentirme yo diferente. Yo empecé a sentir al menos ganas, a quererlo conocer. Yo no voy a decir que ese día transformó mi vida de manera milagrosa, no. Pero hizo un clic y empezó todo. A mí me gustan mucho los nuevos comienzos, me gustan mucho los inicios de cada año. Y estamos empezando en el 2021. Era enero del 2021, salíamos de la pandemia. Y empecé a tener ganas solamente de conocerlo a él. Yo dije, bueno, esto es el motivo por el cual yo decido vivir. Ahora ya no voy a empezar a quitarme la vida, sino lo único que quiero es conocerte. Wow. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender quién era Dios, cuál es su manera de amar, quién es Jesús. Empecé a tener ganas de cambiar mi vida, de entregarme, de rendirme a Él. Y hasta hoy sigo conociéndolo, pero ahí empezó como... ese fue el momento en que Dios salvó mi vida, wow. Porque yo estaba a punto de perderla, o estaba muerta en vida. Yo era un zombie, yo era una persona que estaba muerta en vida. Existías, mas no vivías. Exacto. No era vida. No era vida, entonces fue a partir de ahí donde Dios tuvo ese encuentro conmigo, tuvo esa misericordia, donde decidió rescatarme, sacarme de donde yo estaba. Y bueno, yo ahora entiendo del amor que Dios me ha tenido por medio de la vida de Jessie, porque yo no me explico cómo alguien puede tener tanta paciencia, tanta fidelidad, tanto amor, tanta entrega, porque yo no valía nada. O sea, yo lo que estaba haciendo es que no se lo aguanta ni mi mamá. Yo creo que si no es alguien que Dios le pone ese amor en el corazón, creo que no hay nadie que pueda aguantar eso. Porque yo era una persona amargada, frustrada, tóxica, negativa, me estaba muriendo. Era una persona que estaba en un cuarto oscuro, tirada en el suelo, en un colchón, sin querer comer, con malas respuestas, con una mala actitud. Y yo no creo que nadie te aguante, sino es mucho amor. Y a partir de ahora entiendo que el Señor me tiene que amar mucho para poner una persona que no es de mi familia, con esa entrega, esa paciencia, esa fidelidad, esa incondicionalidad, porque nunca me juzgó, nunca me reprochó, nunca me señaló. Estaba solo sosteniéndome, solo acompañándome. Y en esa compañía me hacía querer hacer lo que sea por ella. Sí. Entonces, el Señor me tiene que amar mucho para ponerme personas como ella en su momento, como tú da ahora, que yo honro tu vida y el crecimiento que yo he tenido en el Señor estos últimos años. Y hay muchas cosas por las que yo puedo agradecer ahora, pero yo estaba ciega, porque yo no entendía de nada del Señor, no entendía sus maneras, no entendía cómo obra en la vida de nosotros. Entonces yo sé que el Señor me apartó hace mucho tiempo, sé que me ama por muchas razones y no lo quiero venir a contar aquí como tratar de convencer a nadie. No, yo lo hago con el mismo amor que un día el Señor me rescató, porque si hay alguien que esté pasando por lo mismo, yo quiero que experimenten, nada más que lo experimenten, que lo intenten, que no estamos tratando de convencer, porque yo creo que el Señor, Dios, no es una religión, Dios es nuestro Padre, un Padre que nos habla de amor. Y es experimentar, es tener ganas, es ir con un corazón necesitado como lo he tenido yo, una necesidad absoluta de solamente rendirme a Él y que Él haga conmigo su voluntad. Y luego les puedo hablar de muchas cosas más en estos años, después de cómo Él rescató mi vida, de los milagros que ha hecho, de cómo entendí yo su amor. La sanidad de tu corazón. Y la sanidad que ha hecho, porque ahorita... De tu identidad, ¿no? Como sí, hijo. Ahora sí me amo. Y ya le gustan los cumpleaños. Ahora me gustan los cumpleaños, ahora disfruto la vida. Gloria a Soy Dios. Inmensamente feliz, ahora tengo mucha paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo la he experimentado solamente estos últimos 4 años con el Señor. Amén. Esa paz, esa felicidad,
esa carga, cualquier cosa que yo haya pasado estos últimos tiempos, que puede ser tal vez más dolorosa que lo que pudo haber pasado antes, esas cargas se llevan de otra manera. Y yo necesito que el mundo lo sepa, yo necesito que la gente sepa y que podamos dar testimonio de que sí se puede, de que la gente sepa de que hay esperanza, de que tenemos un propósito, de que la vida es maravillosa, que con sus cosas, ¿no? Es muy difícil, sí, pero cuando tenemos ese amor y ese propósito se vuelve maravillosa, porque yo ahorita puedo disfrutar de la vida, puedo disfrutar de muchas cosas así de chiquitas como el despertarme que antes no las veía. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Salió hermoso. Sí. Un poquito largo, pero ¿Quedó? se trató